usa una palabra errónea. Palabras negativas, palabras de condenación. Conocen más de los no que de los sí. Ese es el mensaje de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Lo ha tenido que dejar a la iglesia muda. A los padres de la iglesia Dios los ha tenido que dejar mudos. Apóstol, ¿qué es dejarlos mudos? Sin palabras, sin revelación. Miren lo que dice. Y hará que muchos de los hijos, escuche esto, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjese qué tremendo, cuál era la comisión de él. Quiere decir que la iglesia Juan el Bautista, que es la iglesia que le prepara al Señor un pueblo bien dispuesto, que es la iglesia que hoy está sobre la tierra, que es la que le tiene que preparar a la amada para que el Señor venga a desposarla, es una iglesia que está como está por un problema generacional. O sea que somos como somos por el trato que recibimos. ¿Y cómo era Juan? Juan era un hombre de gracia, porque su nombre es gracia. Era un hombre amoroso, hermano, cuando hacía el llamado al altar para que se convirtieran. Así era Juan. ¿Sabe lo que era escuchar un mensaje de Juan? Pero a Juan lo mató la falta de gracia. Porque la falta de gracia, usted como usted sabe, tiene un tiempo. La falta de gracia, hay momentos donde la unción te va a respaldar. Hay años, escuche, porque esto es años. Yo quiero que los pastores, los hombres que van a, los futuros pastores, los futuros hombres de Dios, esto los presten mucha atención. Que es uno de los males de la iglesia de hoy. La ausencia de gracia en un ministerio no se ve de un día para el otro. Si uno la percibe, pero los hombres faltos de gracia son ejecutados en el futuro por la falta de gracia. Usted va a decir, apóstol, ¿a qué se refiere? Juan el Bautista llegó un momento que se cebó. ¿Usted se entiende esa expresión? Llegó un momento que le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, un problema privado, se lo gritó públicamente. Y se condenó. Ahora, Juan el Bautista era la primera vez que tenía ese desliz con la gente. Era un hombre de gritar las cosas públicamente. Manda de víboras a otros públicamente. ¿Sí o no? Rebeldes. Usted, un hombre sin gracia, lo percibe en la forma que tiene de tratar. El respeto, la honra para con la amada. Si hay que preparar una amada bien dispuesta, una amada golpeada, no. Una amada bien dispuesta, un pueblo bien dispuesto. El hombre era golpeador con la boca. Y usted va a decir, ¿de dónde sale Juan tan golpeador? Es lo que recibe Juan. Diga conmigo, no tuvo trato del Padre. En el proceso de gestación, escuche, en el proceso de gestación de su ministerio, sí que estoy hablando en el ámbito natural, el hombre no recibe el afecto que tiene que recibir. Es como nosotros, un pastor hoy, un hombre, una persona, escuche, una persona que no ha recibido trato del Padre, tiene la tendencia a sufrir deslices extremos. Porque están los, escuchen, están los que invalidan la gracia con los extremos, o sea, con los problemas de carácter. La soberbia, la altanería, la forma de hablar, los gritos, ¿sí? Todo ese tipo de malintencionamiento con la gente. Pero después están los otros que invalidan la gracia. Los que creen que la gracia es solamente para estar perdonando cosas. Entonces todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y como ellos no tienen un margen trazado de gracia, como ellos no los trataron como un margen equilibrado de gracia, tienen la tendencia ¿a qué? A irse a los extremos. Están los que lo permiten todo e invalidan la gracia porque no, aquel está fumando, bueno, que cante igual, aquel está en fornicación, bueno, que predique igual, aquel, y no hay problema. Invalidan la gracia. Pero después están los otros que se van al otro extremo, a la estructura religiosa, y golpean y sentencian y condenan a todo el mundo. Y para transmitir una cosa sencilla que para nosotros sería una cuestión de, hermano, mire, nos vamos a sentar y vamos a hablar, para ellos es una
para ellos es como un tormento. Porque lo dicen de forma que lo único que hacen es herir. Y usted va a decir, ¿cuál fue el problema? El problema es que no tuvieron que... El problema es que no les impartieron, eso se imparte. ¿Cuándo se imparte? En el proceso de gestación. Diga conmigo, de gestación. Cuando uno está siendo gestado, eso tiene que ver con los abrazos, con el cariño, eso tiene que ver con el amor, eso tiene que ver con el compartir, eso tiene que ver con poder apoyar la cabeza en el pecho del padre, eso tiene que ver con esos principios, son fundamentales para luego ser un ministro altísimamente eficaz con respecto a la gracia. Amén. La gracia es el equilibrio del Espíritu Santo, cuidado. La gracia, no podemos dar esos ¿cómo se podría decir? Bandazos, ¿no? ¿Cómo? Sí, tan fuerte, de un extremo al otro. Y Juan tenía eso. Mírenlo, Juan, hijo de sacerdote, vivía en el desierto. ¿Qué tenía con el sacerdocio? ¿Cómo habrá sido la relación con el padre? Imagínense el hombre, teniendo padre, teniendo casa, teniendo los padres que tenía el hombre, vivía en el desierto. Jovencito, 20 y pico de años, ministrando en el desierto. Escuchen, en vez de usar ropa normal, el hombre usaba ¿qué? En vez de tener una dieta como todos los judíos, el hombre estaba en contra. Alguien le metió eso. En vez de tener una dieta como todo el mundo, el hombre ¿qué es lo que ve usted cuando va por la calle y ve un hombre como hoy aparecen, ¿no? Llenos de acero por todas partes, entre los dos orificios de la nariz una argolla así, ¿no? Se rajan el lóbulo de la oreja y se meten adentro una argolla, ¿no? Y se cortan el pelo acá pelado y acá arriba una franja, o se dejan el pelo largo y no se lo lavan por un par de meses, y los pantalones todos rotos, y acá abajo con el calzoncillo. ¿Qué le inspira a un hombre de eso cuando usted lo ve? ¿Qué es lo que entendió la humanidad en la década del 60 cuando salieron, sí, todos esos los parques, con la que empezó la revolución del rock and roll, ellos con el pelo largo, la generación que le llamaban rebelde? Diga conmigo, la rebeldía. La rebeldía. Escuchen lo que le voy a decir a los que llevan la rebeldía. La rebeldía lleva al hombre a no querer ser como alguien. Siempre la rebeldía lleva al hombre a no querer ser como alguien, cuando el diseño de Dios es que queramos ser como Él. Amén. Siempre. La rebeldía lleva, por eso es que cada vez usted va a ver el ser humano deteriorarse cada vez más, haciéndose cosas para diferenciarse del resto. ¿Me está entendiendo? Cuando lo lógico sería que los hijos quieran parecerse ¿a quién? A los padres. Miren lo que dice, escuchen. Y ahora viene la cosa. Verso 16. Si se daba el verso 15, podríamos ser eficaces en el verso 16. Hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Pero sin el Espíritu. Diga conmigo, sin el Espíritu, la gente no se puede volver nunca. ¿Me está siguiendo ahora? Entonces, mire lo que dice. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él, escuchen, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí es donde Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel que está delante de Dios y he sido enviado a hablarte estas palabras y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pero la Biblia dice que Zacarías era justo y irreprensible delante de Dios. Pero sin embargo Dios lo dejó que ahora entienden por qué tenían un pero. ¿Cuál era el pero que tenían?
Eran buenos, pero eran incrédulos. Ahora yo le hago una pregunta. La Biblia dice que los hombres vivirán por ser buenos o vivirán por ser justos. Dice que vivirán por ser gente de fe. Entonces miren lo que dice. Ahora quedará muy, como usted ya sabe todo lo que pasó. Dice, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, ahora quiero que analicemos por un momento, porque tenemos problemas con la iglesia. La iglesia de hoy, por eso en los evangelios está documentado el testimonio de Juan el Bautista, está la trayectoria de Juan el Bautista, están los comienzos de Juan el Bautista, está el fin de Juan el Bautista, para que nosotros no repitamos el mismo problema. Amén. Pero la iglesia de hoy lo repite el ciclo. ¿Sabe cuántos cristianos están encarcelados hoy? ¿Cuántos cristianos hoy están confundidos? ¿Y cuántos cristianos están separados de la cabeza que es Cristo? Y usted se pregunta cuál fue el problema. ¿Por qué involucionaron como involucionaron? Tenemos que revisar que repitieron el camino de Juan, no el camino de Jesús. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que revisar? Hay que revisar principios. Escuchen. No vamos a hablar del trato que usted recibió de sus padres en el Evangelio, porque ya no nos podemos justificar en eso. Sino que vamos a revertir la cosa con respecto al trato que le vamos a dar a la próxima generación. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que analizar ahora, para comenzar un ministerio sano, es que es fundamental cuidar a la gente que está en el atrio, que es, escuche, el vientre de la iglesia, es el lugar de gestación de la iglesia. Tenemos que analizar con mucho cuidado, por eso la contención, a qué atmósferas están expuestos. ¿Está comprendiendo? Amén. Y usted va a decir, ¿a qué se refiere? Me refiero a gente nueva. La gente que está en proceso de gestación, sería primordial para nosotros ponerle gente experta para que la cuide. Diga conmigo, gente experta. Quiero que analice, anoche yo terminé con una palabra y yo les pedí que analizaran por un momento la cantidad de gente que Dios ha conectado a su lado. ¿Ha pensado por un momento? Hay muchas de las personas que yo conozco, no solamente acá, sino en muchas partes del mundo, que tienen una gracia para llegar a la gente. Tienen una gracia. Y tenemos que reconocer que es parte del equipamiento divino para poder cumplir con la misión. Tienen una gracia. Tienen conocidos, amigos en miles de lugares y tienen capacidad de llegar a montones de lugares. Pero cuando usted los analiza caminar en el Evangelio y usted le hace un chequeo, los pasa por el escáner de la palabra, usted se da cuenta que no tienen un solo fruto. Uno solo no tiene. Uno solo, no tiene un solo fruto. Y usted les pregunta, bueno, pero ¿qué ha pasado con tanta gente? ¿Qué ha pasado por tu vida? Hay mucha gente acá que yo conozco que tiene una gracia extraordinaria y que a veces me asombro que siempre están trayendo personas nuevas. Pero eso a mí no me impresiona, ni a Dios tampoco. Porque traer a la gente por traerla a la iglesia la podemos traer por muchos medios. Yo también, yo puedo ponerme en la radio y decir, hoy a partir de las 8 de la noche, en punto, vamos a repartir en la puerta del MAI, vamos a repartir cajas de mercadería. Y tenemos una fila hasta camino de Coín. Pero ese es el medio para traer la gente. Ese no es el medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay gente que a los seres humanos que están en proceso de gestación, ¿me dejan que hablemos por un momento de ellos? Que a los seres humanos que están en proceso de gestación no se les da el trato adecuado. Piense por un momento, anoche terminé en esta fase. Juan el Bautista, ¿sí? Volvamos al libro de San Juan para que lo vea conmigo. Juan el Bautista tenía una gran congregación cuando Jesús vino a la tierra. Jesús fue a la congregación de Juan
para que Juan lo bautizara. ¿Sí? Denle un poquito más abajo, por favor, ahí lo menciona. Dele más, por favor, ahí está. Verso 35. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, al siguiente día, después de haberlo bautizado, y 2 de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí. ¿Cuántas veces usted leerá que Jesús andaba por un lugar? ¿Y cuántas veces usted leerá que Jesús andaba por andar? ¿Anduvo por andar Jesús alguna vez? Cada vez que la Biblia dice, y a Jesús le era necesario pasar por un lugar, Jesús estaba en tal lugar, se oyó de que Jesús estaba acá, de que Jesús estaba allá, siempre Jesús fue por algo. Como usted y yo, cuando usted y yo nos movemos, somos gente de qué? Cuando usted se mueve por propósito. Jesús, escuche, va a la congregación de Juan con un propósito y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. ¿Sí? Verso 38, ¿no? ¿Estamos ahí? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de cena. Anoche yo expliqué algo, y déjeme que cuando terminamos y lo empecemos desde aquí esta noche, pues tenemos una noche larga hoy. Diga conmigo, larga esta noche. Amén, amén. Entonces analice conmigo lo siguiente que yo quería que lo analizáramos, porque esto es una cosa que a muchos de nosotros nos duele, pero lo expliqué anoche de ambos lugares. Por un lado, expliqué de que Jesús va al ministerio Juan el Bautista y se lleva a 2 de los hombres más importantes de Juan. ¿Sí o no? 2 de los hombres más importantes de Juan se los lleva Jesús. Ahora, ¿usted se lo imagina, Juan, lo que tiene que haber pensado después? ¿Qué pensaría usted que es pastor? ¿Qué pensaría si va un hermano pastor a su congregación y cuando sale usted va al parking y ve que 2 van a pedirle el teléfono y usted ya está ahí, ¿no? Vio que las mujeres se aguantan menos que los hombres, ¿no? Y ella diciéndole al esposo, mira ese pastor. Y encima que a las horas venga el hermano y le diga, me quiero ir del ministerio. ¿Sí o no? Y ahí saltan los pastores y empiezan. ¿Y a dónde te quieres ir? ¿Es bueno preguntar eso? No preguntes. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque hay gente que empieza. ¿Y a dónde se quiere ir? ¿Con quién se quiere ir? Sí. Mire a dónde se va a ir. Con toda la apostasía que hay en la calle. Te va a ir mal. Se te puede quebrar un pie. Así empieza. ¿Qué es lo que hace un hombre de Dios? ¿Qué es lo que hace un padre? ¿Qué es lo que hace un padre? Cuando un hombre sabe cuál es su misión de ser padre y un hombre te quiere dejar es porque todavía no tiene tu espíritu. No quiere decir que no lo vaya a tener. Estoy diciendo que todavía no lo tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, pero ¿sabe qué? Yo, pastor, yo me quiero ir porque he visto una visión, porque yo me siento identificado. Y algunos que lo ven al revés dirán, pero qué rápido me dejó ir. No, pero que un padre lo que hace, lo peor que usted puede hacer es quererle torcer el brazo a la gente. Lo peor. Porque ahí la gente se va a ir igual. Usted nunca, y los que tienen experiencia pastoral lo sabrán, nunca una persona que se ha querido ir la va a poder detener. No existe eso. La persona que se quiere ir, no solo usted tiene que esperar que se vaya, que venga a decirle que se quiere ir.
Para eso usted y yo estamos equipados con algo que se llama discernimiento. Cuando ustedes disciernen que se quiere ir, ustedes tienen que dar a entender que se quiere ir y que se vaya. Para eso tenemos discernimiento. ¿O no? Entonces, ahora Jesús operaba así. Si ustedes se quieren ir porque vio algo en ellos, si ustedes se quieren ir, aquí en la puerta, ojo. Y ellos dijeron, ¿a dónde? ¿Qué los retuvo? ¿Qué los retuvo? La música. ¿Qué los retuvo? Los hermanos. Ay, cuando yo vengo acá, qué amor que hay. Eso lo retuvo, ¿no? Ahí no había amor. Había paz en la mesa. Ahí había discusiones, ahí había tirones, tire y afloje. Ahí, eso, hoy un ministerio, eso es un ministerio complicado. ¿O no? Sin embargo, escuche esto. Sin embargo, Él les dio a entender que la gente tenía que estar de esa manera. Los que se quieran ir, que se vayan. Pero ellos también entendieron, a la altura que se los preguntó Jesús, ellos entendían que si se iban, perdían el destino. Eso es lo otro. Quiere decir que un ministro tiene que tener la capacidad para tener el destino del ser humano agarrado. Porque ahí vienen las cosas. Porque hay hombres que no les pueden decir a la gente, si ustedes se quieren ir, que se vayan. Y se van todos. Y después son dimensionados los otros. Y después le va bien. Por eso es tan importante entender esto. Escuche lo que quiero explicar. Entonces lo que tendría que pasar en el ministro es que el hombre de Dios tiene que manejar el destino profético de la gente, en el buen sentido de la palabra. ¿Está conmigo? Usted va a decir, ¿qué quiere decir eso? Quiero decir que tenemos que apoyarnos en los principios escriturales. Dios nos ha confiado a la gente y la gente tiene que cumplir un propósito, un destino en la vida. Amén. Pero si yo no tengo revelación de eso, escuche esto. Cuando un hombre cree que la gente puede cumplir su destino profético con cualquiera, entonces sufre cuando alguien se va. Pero cuando usted sabe que como usted para ella no hay otro, ¿sí o no? Cuando usted sabe que en su llamado usted es único, cuando usted sabe que no habrá otro que llene esas áreas de ella jamás. La iglesia es. No sé con qué no está relacionado usted. Entonces usted no tiene problema. ¿Me está entendiendo? Usted no tiene problema, usted no se lastima, usted no se golpea. Escuche, el padre el pródigo sabía que él lo había engendrado. Sabía que él era el padre. Sabía que el pródigo nunca fuera con todo lo que fuera, tuviera todo lo que tuviera, donde él fuera jamás desarrollaría el destino profético, que llegaría a una edad donde él maduraría naturalmente, porque hay también una madurez natural, donde llega el hombre y dice, wow, ¿por qué me fui? Por supuesto que la gente no tiene que tener argumento tampoco, porque lo triste sería que la gente tenga argumento. Ahí sí, como que se rompen los principios. ¿Me está entendiendo, no? Que la gente tenga argumentos, que nosotros no tengamos lo que tiene que tener un padre. Pero cuando uno es padre y tiene la capacidad de entender esa verdad, que esa verdad la tenemos que entender primeramente ¿quién? ¿Cómo queremos que la gente entienda esa verdad si nosotros no somos capaces de creerla primero? Apóstol, Dios nos va a probar en ese sentido. Dios nos va a hacer que nosotros creamos. Cuando alguien diga yo me quiero ir, no nos tenemos que enojar. Ok. Pero hay gente que usted sabe que va a volver. Amén. Porque hay gente que le dio el tiempo para que usted, primero que usted sabe, es importante la conciencia. Usted sabe que no ha hecho nada malo. ¿Está conmigo? Amén. Cuando usted sabe que usted va delante del Padre, usted dice al Padre, ¿qué hice? Y usted se pasa por el escáner de la palabra de Dios. Y Dios te encuentra, escuche esto, inocente. Usted sabe que usted no ha hecho nada.
Ahora, el problema es que hay gente que hace. Hay mucho pastor metido en el que me dijiste, me contaste, te dije, te dijeron. Hay mucho pastor metido en esa dimensión natural. Eso impedirá que se desaten los principios celestes del cielo. ¿Está entendiendo, no? Sí. Pero escuche lo que necesito meterme en algo que no me quiero ir del tema. Escuche. Entonces les dijo, verso 39, escuche. Ahora sí, ahora me acordé lo que quería decir. Anoche lo expliqué. Entonces Juan el Bautista está con dos de los principales que están con él. No cualquiera acompañaba a Juan el Bautista. O cualquiera andaba con Juan. No. Sin embargo, dos de los que están con Juan se van con Jesús. Se van con el Señor. ¿Usted se imagina lo que tiene que haber sido eso para Juan? Yo anoche expliqué que el recurso del ministerio para Jesús estaba en el ministerio de Juan. Porque Juan había sido enviado a la tierra para preparar el camino al Señor. O sea que cuando viniera el Señor, el primero que lo tenía que reconocer era ¿quién? Juan. Ahora, mucha gente dice, pero apóstol, si Juan lo reconoció. No, pero de ley. ¿Me está comprendiendo? No es lo mismo reconocer a un hombre de hecho que reconocerlo de dicho. Y lo reconocieron de dicho a Jesús, pero no de hecho en el ministerio de Juan. Entonces la gente, ¿cuánta gente se tendría que haber ido si el reconocimiento hubiera sido contundente con Jesús en vez de solo dos? ¿Juan no tendría que haber sido el primero? ¿No debería haber sido Juan uno de los 12? Pero sin embargo Juan le da la espalda a Jesús, se van dos, y entre ellos el primero que es revolucionado con la visión de Jesús es Andrés. Entonces mire lo que dice. Él les dijo, venid y ved, y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Ok, ¿cómo estaba Pedro? Entonces Pedro, escuche, Pedro y Andrés son los primeros discípulos de Jesús. Pero ahora analice por un momento que cuando Andrés se encuentra con Jesús, entonces Andrés dice, tengo que traerlo a Pedro. ¿Está conmigo? Sí. Entonces lo busca Pedro y lo trae al Señor Jesús. Y cuando lo trae a Pedro al Señor Jesús, Andrés, ¿qué es lo que hace Jesús con Pedro? Yo creo que lo mismo. Yo veo ahí, me parece que ahí dice que lo sentó y lo ministró. Oró por él. Le dijo, Pedro, ¿querés aceptarme como tu Señor, como tu Salvador? ¿Quién le dijo? Vio que nosotros vio que para comenzar, escuche, estamos hablando del comienzo de un ministerio. Lo primero que entendemos, que lo mencioné anoche, es que Jesús su ministerio lo comenzó solo. Para que un ministerio sea eficaz mañana, lo ideal es que se comience el hombre. ¿Cómo? El ser humano, ya sea una mujer o un hombre, lo que sea, que lo comience ¿cómo? O Jesús se puso de acuerdo con algunos muchachos, ¿qué les parece? Si ponemos una iglesia. La mayoría de los ministerios fundados, el 99% de los ministerios fundados han comenzado quedando mal con la gente. Y usted va a decir ¿por qué? Escuchen. Porque comienzan con cosas que Dios no les ha asignado. Le doy ejemplo. Gente que quiere comenzar una obra va a una institución religiosa y les dice, préstenme en ese salón que tienen vacío, que yo voy a comenzar una iglesia. Pero mire que si nosotros le prestamos el salón, usted tiene que tener nuestro nombre y tiene que llevar la visión. No hay problema, porque ahí a todos se dice que ¿qué? Ok, empiece.
Cuando empiezan los hombres que están empezando con algo que Dios no les ha dado, sino que ellos han buscado solo. Cuando la cosa comienza a tomar forma y los otros vienen y dicen, ok, ¿está listo para que continuemos con las reglas del juego? No, ahora yo no estoy preparado para eso. Porque yo soy un ministerio y yo ahora hago lo que yo quiero. Ok, entonces déjeme el salón y váyase. Y ya empiezan quedando mal. Ministerios que empiezan un lugar, ya no con el inmueble, sino con la gente. Ok, vamos a comenzar esto. O va a ser el diácono, o el anciano, o el evangelista, o el maestro, el profeta, y yo el apóstol, si quieren. Si me aceptan. Y comienzan. Y después, wow, empezó la cosa. Porque al que le dije que era el anciano, viene y me dice, usted tiene que hacer esto y esto. No, pero para que vos has tomado mal. Te has tomado muy a pecho el puesto. Pero vos sabés lo que es un anciano. No sé lo que es un anciano, pero usted me dijo que era el anciano. Y se armó el hecatón. ¿Se arma o no se arma? ¿Por qué? Quiero que comprenda lo importante que es que cuando comienza algo, comienza en el corazón del ministro. Y si la visión es del cielo, que es lo importante, si es genuina, si Dios está en el tema, Dios va a comenzar a añadir. La gente, para que Dios te la añada, no necesita a gente que le ofrezcamos nada natural. Como hace la iglesia hoy, que para que alguien se congregue con nosotros, la gente viene y dice, ¿sabe qué? Para que se quede. ¿Qué sabe tocar un instrumento? Sí. A ver, ¿cómo nos vendría que nos tocara la guitarra? Para que se quede. Entonces la gente viene a la iglesia y viene con una idea. Pastor, yo vengo a ayudarle. Yo, ¿sabe por qué vengo? Porque yo veo que usted me necesita. ¿Te lo dicen o no? ¿Sí? Veo que usted me necesita. Y miran arriba, claro, no hay un solo músico. Y yo toco, yo fui graduado en la universidad de Harvard, del Triangulito. Y usted me necesita porque usted no tiene música. No importa. No importa. No tengo música, déjame sin música. Pero no puedo poner un nombre ahí porque sepa. Música. Es como poner un nombre acá porque sabe dirigirse a la gente. Cuando comienza todo ministerio, díganmelo ustedes, ¿qué es lo que aparece primero? ¿Sí o no? Todo lo que se reagrupa alrededor de uno primero, gente que quiere cosas, gente que saca el título, mire, yo fui pastor, yo esto, yo lo otro. ¿Cuánta gente aparece así alrededor de uno? Y uno lo primero, y uno lo que sabe adentro de uno, y con gracia, con amor, con inteligencia, con la palabra, sobre todas las cosas, hay que intentar llevarlos a mostrarles de que lo primero es entender la visión de uno. Pero ¿qué problema si no hay visión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cuál era la visión de Juan? ¿Cuál era la visión de Juan el Bautista? ¿No es que no había visión ahí? No había visión. O en el ministerio de Juan, escuche, le preguntan a Juan, ¿tú eres el profeta? Y dijo, sí, yo soy el profeta que Dios ha enviado. ¿Dijo eso? Yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Sabe cuánta gente, cuántos líderes? Me pasó hace unos días atrás en un lugar. Señor, me guarde de volver ahí. Me pasó en un lugar donde llegué yo y había 4 o 5 hombres y le pregunto, yo quería, me llevan, yo no sabía quién era el pastor, entonces yo saludo, le doy la mano a varios y veo el mayor de todos, no el más gordito, el más robustito, digo, es el pastor, digo. Y le doy la mano y le digo, usted debe, porque nadie me decía, era el pastor, nada, es un desorden. Entonces yo lo saludo y le digo por dentro mío, usted debe ser el pastor, le doy la mano y le digo, usted debe ser el pastor. Y me dice, no, yo no soy el pastor, ese es el pastor. Pero me lo digo con una cara que yo quedé desconcertado.
Entonces yo dentro mío decía, tiene que ser este, era él el pastor. Pero él decía que él no era el pastor. Y después yo me quedé con eso porque digo, a lo mejor una broma, vamos a cenar después y le digo, pero usted es el pastor de la iglesia. Ellos me dicen el pastor, pero yo soy el hermano. Imagínense un hombre que no se anima a decir que es el pastor. ¿Con qué autoridad ese hombre direcciona ese pueblo, esa gente, esa vida, esos seres humanos? Él no se animaba a decir, yo soy el pastor acá. Yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo esto, los ayudo. Él no decía que era el pastor, era un buen hombre, todo. Pero hay gente que tiene un concepto equivocado de la humildad. No, que yo soy humilde. Yo soy simplemente un hermano. Es como si usted se hubiera criado en una casa donde le dice a papá, vos sos el papá, vos sos el que decide. No, yo soy uno más en la casa, que decida la mamá. Qué trauma, hermano. ¿O no? ¿Sí o no? Porque siempre habrá alguien, escuche, son las anarquías que reinan dentro de las iglesias. Ahora, dentro del ministerio de Juan, usted va a ver de que no hay una visión definida. De hecho, Juan lo que está diciendo, cuando usted analiza la visión, cuando usted lee el testimonio de Juan, si usted analiza, dice que él fue enviado para bautizar en agua. Diga conmigo la visión. Entonces, con esa visión, ahora, ¿por qué lo seguía la gente? Porque era muy fuerte en el don. Diga conmigo el don. Hoy día hay muchas congregaciones con mucho movimiento de gente que están, pero ellos no saben por qué están. Pero usted y yo sabemos que están porque hay un don fluyendo muy fuerte. ¿Y qué dones pueden ser? Normalmente los dones más sobresalientes son el evangelístico y el profético. Con grandes tendencias en los dones, hay gente que es atrapada por eso, pero eso es solamente momentáneo. Y usted va a decir, no son importantes esos dones, son importantísimos para la iglesia, pero la iglesia tiene que tener una visión. Si la iglesia no tiene una visión, tenemos un problema. Diga conmigo una visión. La iglesia tiene que tener una visión. Jesús era un hombre de visión. Jesús los sentó al hombre y les hablaba de corto, de mediano, de largo plazo. Jesús habló cosas realmente impresionantes con respecto a lo que pasaría con su ministerio en los próximos años. Les habló proféticamente de lo que pasaría con su vida, de cómo él moriría, de cómo él resucitaría, de cómo él ascendería al cielo, de lo que pasaría con la iglesia cuando él no estuviera. El hombre era un hombre de visión, y la visión, no existe ninguna cosa más grande en la vida que transmitir una visión. Ahora, déjenme que entremos en el tema de la noche. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ven, hemos hallado al Mesías. Estoy hablando de Andrés, lo encontró a Pedro. Diga conmigo, lo encontró a Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Entonces Andrés lo trae a Pedro a la visión del Señor. Pero piense por un momento en el estado en el que está Pedro. Pedro, usted sabe que es un hombre complicado. ¿Cuántos queremos ganar de verdad gente complicada? ¿Siente que la iglesia está ganando a la gente complicada? Está viendo a la gente convertirse, dejando las drogas, dejando el alcohol, dejando todo ese mundo. Está viendo a la gente complicada, gente hundida en el vulgo, la está viendo traer al reino. No, porque hay gente que necesita un tratamiento especial. Y Pedro, escuche esto, Pedro era un hombre del vulgo, dice la Biblia. Y la Biblia dice, escuche esto, que cuando se lo trajeron a Jesús, dice, mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado. ¿Qué es lo que le hizo? Le cambió el propósito. ¿Qué fue? A ver, vamos a preguntarlo. ¿Qué fue lo primero que le transmitió en el primer mensaje que le pudo transmitir Jesús a Pedro? ¿De qué se trató la conversación? ¿De qué hablaban?
De la visión. Diga conmigo, la visión. Las palabras que se transmitieron fueron las palabras de la visión. Se habló de propósito. Eso fue lo primero que se tocó en la vida de Pedro. ¿O se habló de todo lo que había que dejar? ¿Se habló de todo lo que había que cambiar? Voy a preguntar, ayúdenme por favor. ¿Se habló de todo lo que había que dejar y de todo lo que había que cambiar? ¿Y por qué la iglesia hoy le martilla a la gente? Que usted tiene que dejar esto, que usted tiene que dejar lo otro, que usted tiene que cambiar acá, que usted tiene que cambiar lo otro, que usted tiene que dejar aquello, que usted... En un mensaje de un pastor convencional, de la iglesia convencional, la palabra más repetida de todos los ministerios es la palabra pecado. Ahora usted va a decir, no tenemos que hablar del pecado, no he dicho eso. Pero no existe una forma de que un hombre pueda dejar el pecado si no tiene una visión. Claro. ¿Cómo un hombre va a dejar el pecado? ¿Cómo un hombre va a dejar el error? ¿Cómo un hombre va a dejar las malas costumbres, las malas manías, las malas formas, los vicios, si no tiene una visión en su vida? Lo que deje lo dejará por una motivación externa, extraña o diferente o no genuina, y lo dejará por un momento, pero luego volverá a ello. Pero cuando hay una visión en la vida de un hombre se puede apartar de las cosas, puede dejar las cosas, escuche, por una visión. Entonces el mensaje de Jesús, si usted lo analiza en el libro de Lucas, yo creo que está en el capítulo 4, vamos allá por favor, en el capítulo 4, creo que es en el verso 18 en adelante. Si usted lo analiza, el mensaje de Jesús cuando Él comienza su ministerio, Él dice en torno a qué gira su ministerio, pero usted lo ve al ministerio de Jesús en acción. El ministerio de Juan, la palabra del ministerio de Juan era la palabra arrepentimiento y la palabra pecado. Pero en el ministerio de Jesús, la predicación giraba en torno a esto. Miren lo que dice, capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Igual que estaba sobre Juan el Bautista, por cuanto habían los dos sido ungidos para dar ¿qué? ¿Para dar qué a los pobres? Buenas nuevas. ¿Se nota cuando hay una buena nueva? Sí, amén. ¿Se nota cuando hay una buena nueva? Amén. La gente necesita escuchar una buena nueva. Para escuchar cosas malas se queda en la casa la gente. ¿Usted cree que podemos traer a la gente de la iglesia para hablarle de todo lo malo y de todo aquello si la gente es experta en lo malo? ¿O no? Hay gente que, la mayoría de la gente es experta en lo malo y vienen a la iglesia para que le hablen de lo malo. Hay que hablarle de lo bueno. Pero no de lo bueno que todo el mundo sabe, porque hay una cuestión convencional que todo el mundo la maneja. Hay que mostrarle las profundidades de lo bueno. Miren lo que dice: me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Y justamente a quién? Los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a quiénes. Mire que dentro del plan original está darle vista a los ciegos, a libertar o a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. Si le preguntáramos, Señor, ¿qué es lo que viniste a predicar a la tierra? Esa es su carta de presentación. Esa es la visión del ministerio de Jesús. Capítulo 4, verso 19, se lo está diciendo a los fariseos. Y le está diciendo: yo he venido a predicar ¿qué? ¿Y qué es el año agradable? ¿Qué es el año agradable? ¿Sabe que la mayoría o el 90 y pico % de los predicadores no saben qué es el año agradable del Señor? ¿Cómo un hombre que no sabe lo que es el año agradable del Señor puede predicar? Si Jesús vino a predicar ¿qué? El año agradable era el jubileo. Diga conmigo, perdón. Perdón. De primera mano, escuche esto, de primera mano, si usted lo analiza, Jesús vino a regalar ¿a regalar el qué? ¿A regalar el qué? El perdón. Ahora, usted analiza un ministerio que regala el perdón. Usted analiza un ministerio, escuche, un ministerio que predica y cuando predica oportunidad, predica perdón.
predica como predicaba Jesús, tus pecados te son perdonados, sin que ellos mostraran ninguna evidencia de arrepentimiento. Como el hombre que estaba en el estanque llamado Betesda, esperando que el ángel removiera las aguas. Él le dijo: ¿quieres ser salvo? Él le ofreció sanarlo, Él le ofreció perdonarlo. Ahora, ¿sí funciona la iglesia hoy? La iglesia hoy, no se acerquen a ese, porque ese no está demostrando arrepentimiento. Y quieren que el hombre llore, se tire al piso, se tire los pelos. ¿Qué quieren? Cuando Jesús lo que viene a predicar es una atmósfera de perdón. Entonces estamos obligados ¿a qué? A repartir el perdón. Es una de las imparticiones más importantes de la iglesia, repartir el perdón. Apóstol, pero no ha visto ese lo que hace con nuestro perdón. Bueno, pero Él es responsable. Él será el responsable de lo que haga. Pero si nosotros no funcionamos en esa dimensión, uno de los lugares donde más obstaculizan a la gente es la iglesia, para que la gente se quede, para que la gente pueda ingresar, cuando a la gente hay que ayudarla a que dé el paso. Y usted va a decir: ¿por qué? Porque la gente está en el vientre. Diga conmigo: en el vientre. Y en el vientre hay cosas fundamentales. Hay dos cosas fundamentales que son impartidas por la madre, que es la iglesia. Escuche, la iglesia, son impartidas por la madre, que es la iglesia. Pues mucha gente dice: no, por los padres. No, es por la madre, que es la iglesia. Diga conmigo: la iglesia. La iglesia es la que tiene a la gente en el vientre. Y son dos cosas fundamentales. Uno, el espíritu, el aire. Diga conmigo: el hálito de vida. El hálito de vida, el ser que está en el feto, que es parte del feto, que está en el vientre de una iglesia, de una madre. El hálito de vida lo recibe de la iglesia, no del padre. Lo recibe de la madre. Diga conmigo: de la madre. Quiere decir que a la gente que está en el vientre de la iglesia, que está en proceso de formación, de gestación, si le imparte un espíritu incorrecto, los mata. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe cuánta gente yo he visto están en proceso de gestación? Porque, apóstol, ¿cuánto puede estar una persona en proceso de gestación dentro de un ministerio? Puede estar 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Puede estar mucho tiempo. Eso no lo decidimos nosotros. Ahora, por supuesto, mientras más eficaz es la madre, más rápido la gente más rápido gesta. Mientras más fuerte la madre, la iglesia, más rápido la gente da a luz. Pero ¿sabe cuánta gente yo he conversado? Y ahora sí se lo tengo que decir, para que usted se analice. Gente en proceso de gestación, que está dando sus primeros pasitos en el Evangelio, y me han hecho preguntas de cosas que vieron, oyeron, percibieron, nos impartieron, que no eran hálito de vida, era veneno puro. Les inocularon un veneno. Y automáticamente me han preguntado: apóstol, y esto, pero adentro mío, adentro de uno sabe que ya están muertos. Que solo es cuestión de tiempo. Apóstol, ¿y de dónde viene eso? Viene de las malas madres. La mala iglesia. La gente que perdió el afecto natural con la gente. La gente que perdió la capacidad de negarse a sí mismo. Usted sabe que hay madres de todo tipo. Hay madres que por el que dirán van y matan al niño. Pero hay madres que dicen: no importa, me equivoqué, pero voy a pelear por mi hijo. Voy a luchar, lo voy a criar, le voy a dar lo mejor de mi vida. Como hay madres que pueden seguir fumando, drogándose y alcoholizándose y teniendo relaciones sexuales con el primero que se cruce, con alguien en el vientre. Hay una iglesia que es así. Hay una iglesia que no sabe tratar a la gente en proceso de gestación.
por lo que hablan delante de ellos, por el trato que le dan, por las cosas que opinan, por cómo manifiestan, por las gesticulaciones que hacen delante de la gente. Y lo único que hacen con ellos es pervertirlos ya desde el vientre. Uno de los grandes problemas por los que la iglesia no se multiplica. Nadie puede decir, escuchen, nadie puede decir, apóstol, la gente no viene, la gente viene. Ninguno de nosotros podemos decir, Dios no nos conecta con la gente. Todos hemos sido, yo soy testigo de con todas las personas que Dios conecta, cada uno son cientos. Por un lado, por acá, por allá, Dios busca la manera de conectarnos de una y de otra manera, de cientos de maneras. Pero el gran problema no está en que si el Espíritu Santo está operativo y Dios nos está conectando. El problema está en que hay un maltrato con la gente que está en proceso de gestación. Espiritualmente es gente indefensa. Totalmente indefensa. Usted sabe, no tienen defensas. ¿Cómo lo defendemos desde el mundo externo? Hay que defenderlo. La única que lo puede defender y pelear por ella es la madre. Por eso para nosotros la contención es muy importante para cuidarlo al nuevo. Cuando el nuevo está en proceso de gestación. Cuando el nuevo está en proceso de gestación. ¿Sí? Cuidarlo de las amenazas externas, cuidarlo de todo lo que es nocivo al nuevo. Apóstol, pero son los demonios. ¿Cuántos demonios conocen que han venido al nuevo y lo han pinchado con